asignado esta institución. Les doy la bienvenida a todos hoy, 6 de mayo del 2022. El tema que se me ha asignado y se me ha pedido que presente en esta oportunidad es el procedimiento administrativo sancionador a partir de las actas de infracción. Para ello, quisiera antes hacer una diferencia entre los procedimientos de actuaciones inspectivas previas y el procedimiento administrativo sancionador. Y cómo no, la función que tiene el módulo de gestión de cumplimiento frente a los incumplimientos de tres tipos. El sistema de inspección de trabajo a cargo de la SUNAFIL tiene a su cargo el cumplimiento de la normativa sociolaboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de cumplimiento de la normativa sociolaboral y en materia de derechos fundamentales. Aunque las faltas están, o las sanciones por incumplimiento de la normativa sociolaboral están previstas, si nosotros revisamos el protocolo del procedimiento administrativo sancionador y el protocolo del ejercicio de la función inspectiva, en tres tipos de incumplimientos. Incumplimientos a la normativa sociolaboral, incumplimientos a las normas de seguridad y salud en el trabajo e incumplimiento en relación a lo que el inspector nos requiere o a la falta de colaboración. Eso se llama obstrucción a la labor inspectiva. Entonces, básicamente son estos tres temas que se ventilan. Ahora bien, la función inspectiva es preventiva antes que sancionadora. ¿Estamos? Esto supone que luego del procedimiento de actuaciones inspectivas previas, a partir de una orden de inspección, se va a generar un requerimiento de ser el caso. Si yo cumplo con el requerimiento, pues no va a haber ninguna acta de infracción y va a haber un informe de actuaciones inspectivas con el cual se archiva el procedimiento de actuaciones inspectivas previas. Obviamente, no todos los incumplimientos son subsanables, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que cuando hay un infortunio laboral, esto es accidente de trabajo, enfermedad profesional, y la persona ya sufrió el accidente, pues es evidente que si no ha sido capacitada en las funciones que desempeña y no se ha cumplido con entregarle los instrumentos de seguridad de cara a que el empleador ejerce la función preventiva frente a sus trabajadores, pues eso será insubsanable. No tendrá sentido requerir al sujeto inspeccionado a que cumpla la normatividad sociolaboral. ¿Qué sentido tendría multar 2 veces a la persona por la misma cosa? No habría otra explicación. Ahora bien, yo quisiera, antes de ver un poquito los principios que se podrían aplicar al procedimiento administrativo sancionador, hacer un pequeño cuadrito muy rápido, esquemático, para que ustedes puedan visualizar cuál es el procedimiento que hay al respecto de actuaciones inspectivas previas, por ejemplo. Antes de ello, antes de irnos al tema de actuaciones inspectivas previas, hay un procedimiento de denuncias de actuaciones administrativas, ¿no? Procesos ordinarios, digamos así. Entrega de certificado de contrato de trabajo, boletas de pago, certificados de trabajo, pago de beneficios, vacaciones, CTS, gratificaciones legales. Para lo cual te puedes presentar pues la denuncia directa o a través de la plataforma. Eso va a mesa de partes, puede ser digital, se califica y hay un módulo de gestión de cumplimiento donde te sugieren, te invocan, te mandan una carta inductiva para que cumplas con el pago de determinado beneficio, entregues determinado documento. Entonces, si tú cumples, dentro del plazo establecido en esa carta, se archiva. Si no cumples porque tú dices, por ejemplo, no corresponde que le dé boletas de pago, ni certificado de trabajo, ni el pago de beneficios, porque es un locador. Entonces, eso se va a mandar
a otra instancia y se va a generar una orden de inspección con la cual se inicia el procedimiento de actuaciones inspectivas previas, que a continuación voy a pasar. Antes de ello, debo decirles que hay un procedimiento de carácter especial. En el caso del despido de hecho, ¿no? ¿Cuántas empresas le dicen al trabajador, ya no vengas, no te queremos, lo siento, hasta acá nomás? Y el trabajador, hasta que la piensa, encuentra a la persona correspondiente, transcurre más de 3 días, transcurren 4 días y se da con la sorpresa que llega una carta de pre-despido por abandono del centro de trabajo por más de 3 días. Entonces, es importante, de cara a lo que establece el artículo 37 del Decreto Supremo 003/97-TR, que regula las relaciones individuales de trabajo, que el trabajador demuestre el hecho del despido. El que tiene que demostrar la causa del despido es la empresa. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo demuestra el trabajador el hecho del despido? Pues con la constatación policial o la constatación del Ministerio de Trabajo en los casos que haya un despido verbal, ¿no? Obviamente, si me mandan la carta diciéndole que prescinden de mis servicios sin ninguna justificación, pues esa es la prueba del despido, ¿no? Hemos visto que este tema de la desvinculación se ha relativizado con el Pleno Jurisdiccional número 7 y se ha establecido, por ejemplo, que tratándose del personal de dirección y de confianza que desde el inicio de la relación laboral ha ocupado esos cargos, no tendría o no tiene derecho a ningún tipo de reparación, cosa que es abiertamente discutible, porque el artículo 27 de la Constitución establece que todo trabajador tiene una adecuada protección frente al despido. La adecuada protección ha sido establecida a través de una indemnización tarifada, por regla general, ¿no? Después, por el TC, se crearon unos precedentes vinculantes del despido fraudulento y causado. Pero por regla general, frente a un despido arbitrario, tienes derecho a una indemnización. En el caso de los indeterminados, está regulada en el artículo 38 del Decreto Supremo 003/97-TR, y en el caso de los contratados a plazo fijo, en el artículo 76. Sin embargo, si ustedes revisan esa norma, no excluye ninguna categoría de trabajadores de esta indemnización por despido arbitrario. Sin embargo, había una interpretación por parte del séptimo pleno jurisdiccional que sí que no estarían incluidos en esa indemnización los trabajadores de dirección y de confianza que desde el inicio de la relación laboral han ocupado ese cargo. Los plenos jurisdiccionales ciertamente sirven para concordar la jurisprudencia dispersa a nivel nacional, distrital, regional, conforme al artículo 116 de la Ley Orgánica. Estamos. Solamente los plenos casatorios, de acuerdo al artículo 40 de la Ley Procesal del Trabajo, tienen materia vinculante en materia laboral, conforme a la Ley Procesal del Trabajo, que a la fecha no hay ninguno, ¿no? Hay un 9º Pleno Supremo Laboral que va a salir publicado dentro de poco. El que ha participado de Amigo Curiae, de este 9º Pleno. Van a haber algunos temas interesantes que se habrían aprobado, 2 temas que ya va a salir pronto publicado. Pero eso sirve para concordar la jurisprudencia. Entonces, no tiene carácter vinculante. Puede ser discutible. Entonces, a lo que iba es lo siguiente. Salvo las excepciones que he mencionado, una de ellas es el personal de dirección y de confianza, no daría tiempo para explayarse, porque este es un tema de inspecciones y quiero darle algunas pinceladas prácticas de lo que puede suceder, ¿de acuerdo? Entonces, si te dicen ya no vengas, tú tienes 2 posibilidades para constatar el despido de hecho. O vas a la policía del sector para coadyuvar el despido, en cuyo caso previamente vas al ministerio para que te dé un oficio y vayas a la policía, de donde está ubicada la empresa, la comisaría. Y entonces van a levantar un acta, ¿no? Donde se tomen la declaración a la empresa de cuándo ingresaste, cuándo terminaste, el motivo por el que terminaste, cuánto ganabas, qué hacías, cómo te desempeñabas, etc. El problema está que cuando tú vas a la policía recogiendo previamente el oficio del ministerio, es que si la empresa no quiere dejar entrar al policía, o no la atiende o la hace esperar, pues el policía no podrá entrar a la fuerza
no tiene autorización para entrar a la fuerza ni tampoco podrá multar a la empresa, simplemente se retira y dejará constancia que no lo dejaron entrar, no le dejaron entrar. Sin embargo, está esa posibilidad en el artículo 45 del Decreto Supremo 00196-TR como una forma de acreditar el hecho del despido. Reitero que el hecho del despido tiene que ser demostrado por el trabajador conforme al artículo 37 del Decreto Supremo 00397-TR. Cualquier tipo de despido, arbitrario, incausado, fraudulento, nulo, y la prueba es, una de esas pruebas para el despido de hecho, es que la policía constate. Pero hay una salida alternativa y creo que yo me inclinaría por esta. Es que vayas al Ministerio de Trabajo, ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, para que el inspector se constituya en la empresa y, eso sí, te tome la declaración en la empresa, los datos de cuándo ingresaste, cuál es el motivo del despido, cuánto ganabas, si te han pagado los beneficios, qué cargo desempeñabas, qué funciones desempeñabas. Y si al inspector le dicen, no puedes ingresar porque no está el funcionario que de personal o no tengo autorización porque no llega el gerente de personal porque está en una reunión, pues espera 10 minutos el inspector y aplica una multa muy grave por obstrucción a la labor inspectiva. Cuando algo es muy grave, la multa pues es potente, inclusive podría llegar en última instancia administrativa al Tribunal de Fiscalización Laboral. Lo que ha dicho hoy día el Tribunal de Fiscalización Laboral a través de un pleno que tiene carácter vinculante de sala plena, que ha salido publicado hoy día en el Diario Oficial Peruano, es que cuando lleguen en última instancia, a través de recurso de revisión, una multa cuestionada por el sujeto fiscalizado, como es obstrucción a la labor inspectiva, muy grave, porque al Tribunal de Fiscalización llega lo muy grave nada más. Y esa multa muy grave porque no cumpliste con lo que dice el inspector, y tú cuestionas eso porque no es así, dices, porque lo que apareja el no cumplimiento no tenía razón de ser. Y esas faltas son graves o leves. El Tribunal de Fiscalización no se va a pronunciar sobre lo que está vinculado al no cumplimiento del requerimiento del inspector. Solamente verá si es proporcional, razonable y se ajusta al principio de legalidad y tipicidad lo que ha resuelto el inspector para multarte por no haber hecho caso al requerimiento. Solamente ese aspecto va a haber. Eso quería decirlo porque hoy día salió publicado en el Diario Oficial Peruano, ¿ya? Entonces, tienes esos dos mecanismos para aprobar el despido de hecho. Ese es un procedimiento de carácter especial. Ahí termina la función del inspector. Eventualmente podría generar una orden de inspección cuando constata entrando en las instalaciones de la empresa porque no hay las condiciones de salubridad o de seguridad en las instalaciones de la empresa y generar una orden de inspección, ciertamente. Vamos con el procedimiento de actuaciones inspectivas previas, ¿de acuerdo? Se presenta una denuncia, vamos a ver quiénes pueden presentar la denuncia. El inspector, se ha previsto esta situación o esta posibilidad de conciliación previa, ¿no? Conciliación previa, entre comillas, porque ¿cuál es cuál es cuál es la diferencia entre conciliación y mediación en materia laboral, ¿no? La conciliación acerca a las partes, al denunciante y al sujeto denunciado o fiscalizado, ¿no? Evidentemente, porque el inspector de trabajo lo que va a hacer es que requerir al sujeto inspeccionado para que pague los beneficios sociales, por ejemplo, si no se ha pagado las vacaciones, las gratificaciones. Y tú vas a acreditar el pago con el depósito en la cuenta del trabajador. ¿De acuerdo? Esa es la posibilidad, de acuerdo al protocolo del ejercicio de la función inspectiva, para dar cumplimiento a la normativa sociolaboral. A veces sucede que la empresa consigna los beneficios sociales. Le dice al trabajador, acá tienes tu liquidación, y el trabajador mira la liquidación, se sorprende y dice, oye, a mí me corresponde 100 y me estás pagando 20, ¿qué pasa? Yo no voy a cobrar esa porquería, ¿no? Y se retira, se molesta, ofuscado. Mal asesorado no cobra,
no cobra sus beneficios. La empresa consigna. Entonces el trabajador denuncia que no le han pagado los beneficios. Cuando llega el requerimiento a la empresa dice, bueno, ya hemos consignado los beneficios sociales. Lo que está diciendo el SUNAFIL, de cara a lo que dice un criterio para concordar los diversos criterios que se vienen emitiendo por el sistema de inspección de trabajo, es mientras no haya sido notificado de la consignación el trabajador y que haya pasado el plazo correspondiente para oponerse o estar de acuerdo con la consignación, no surte efecto de pago. Así que tú pagas igual, de lo contrario te voy a requerir y voy a proponer una multa. Con lo cual, pues la empresa tiene que volver a pagar y hacer un trámite en el juzgado para pedir que le entreguen el certificado nuevamente y poder cobrarlo en el Banco de la Nación, cosa que se complica. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora bien, también es cierto que a raíz de la nueva posición que tiene el Tribunal de Fiscalización Laboral en una resolución 026 de este año, me parece, ha establecido que sobre la base del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 75 de la Ley General de Procedimientos Administrativos, cuando un tema está judicializado y la resolución de ese proceso ha de influir en lo que es materia de investigación, pues se suspende el procedimiento. Ese argumento se podría invocar ciertamente para evitar, creo yo, un abuso del derecho que ciertamente está prohibido por el artículo 103 de la Constitución. ¿Estamos? Entonces la conciliación siempre ha estado, si bien es cierto se ha incorporado por una norma, siempre ha estado. En cualquier momento el sujeto inspeccionado puede cumplir con el pago de los beneficios sociales dentro del procedimiento de actuaciones inspectivas previas. El proceso de actuaciones inspectivas previas, pues, si no hay un acuerdo previo antes se va a generar una orden de inspección. La orden de inspección viene a ser lo que es materia de investigación. Yo no puedo requerir ciertamente al sujeto inspeccionado, una vez concluido el procedimiento de actuaciones inspectivas previas, algo que no se haya consignado expresamente en la orden de inspección. Eso sucede mucho. ¿Por qué? Porque la persona que tiene a cargo el procedimiento de actuaciones inspectivas previas, si bien es un inspector, no es de la profesión de abogado. Es un contador, es un administrador, es un economista, y a veces ha pedido en el requerimiento en la entrega de comisiones, cuando la orden de inspección ha sido por el pago de otros beneficios. Lo que ha tenido que hacer ese inspector es ampliar la orden de inspección y notificar al sujeto inspeccionado que la orden de inspección se ha ampliado. No existe una norma específica en la Ley General de Inspecciones y su reglamento que diga que te tienen que enseñar la orden de inspección, pero implícitamente sí. Obviamente, ¿cómo vas a ejercer el derecho de defensa y el debido proceso que se aplica a los procedimientos administrativos si tú no sabes por qué se te está investigando? Te tienen que enseñar la orden de inspección. Una vez que se genera la orden de inspección, se visita el centro de trabajo dentro de los 10 días de generar la orden. Esto por la pandemia se relativizó y se hizo en algunos casos virtualmente. Ahora nuevamente se está haciendo el recorrido, ¿no? Ahora bien, cuando yo voy al centro del trabajo, me tienen que hacer ingresar como inspector dentro de los 10 minutos, porque si no me hacen ingresar dentro de los 10 minutos, se genera una obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? En la figura del impedimento del ejercicio de la función inspectiva. Es una falta muy grave a la función inspectiva, y el inspector se puede retirar. Lo más probable es que lo haces esperar 10 minutos y se retira. Lo que tiene que hacer el inspector para que no se declare nula esa acta es tomarle la declaración al guachimán, al policía, al guardia de seguridad, que muchas veces no es trabajador de la empresa, es un trabajador destacado por una de servicios complementarios, y decirle: señor, ¿quién es el que no deja entrar? ¿Por qué no me dejan entrar? Entonces tomará, recabará la información. El jefe de personal, fulano de tal, ha dicho que no puede ingresar hasta que no llegue él. ¿Y dónde está el señor? Todavía está en camino, espérelo. El inspector espera 10 minutos y si no se retira y se va y se genera esa orden, esa multa, ¿no? O esa propuesta de multa que va a ser reflejada y contenida en el acta de infracción. Eso
es insubsanable. ¿Qué pasa si después la empresa dice, uy, no debiste hacer eso, sí, yo no conocía la legislación laboral, no he ido al curso, pues no me he capacitado, no, es que para eso está el abogado. No es así. Si tú vas a manejar personal, pues tienes que saber estas cosas básicas, ¿no? Entonces, las empresas dicen, bueno, vamos a pagar todos los beneficios al trabajador, no hay ningún problema, entonces ya no va a haber la multa por obstrucción a la labor inspectiva porque ese día no dejé entrar pues al inspector entre los 10 minutos, pero no es así. Lo que dice la norma es que igual vas a pagar la multa por obstrucción a la labor inspectiva, por no dejar ingresar al inspector, pero se va a reducir en un 90%. Vas a pagar el 10%, más o menos alrededor de 1.000 soles de multa. O sea que no te libras pagando todos los beneficios no pagados al trabajador por no haber dejado al inspector entrar ese día. Otra forma de obstruir al inspector es que le dices, pasa, y le sueltas a los perros. O simplemente lo dejas a su suerte. El inspector pide que alguien lo acompañe a las instalaciones y nadie lo acompaña. O el empleador se molesta, se ofusca y se retira y lo deja solo el inspector. O el inspector pide que lo acompañe el dirigente sindical o el trabajador que ha denunciado y se opone a la empresa. La empresa solamente se puede oponer cuando se requiere cierta capacitación y ciertos instrumentos de seguridad con los que no cuenta el inspector. El inspector evaluará esa situación para ver si se retira o no se retira para seguir estas instrucciones que dice la empresa. Si el inspector no se retira e insiste en su posición, bueno, se evaluará eso sobre la base de un principio de razonabilidad, si el inspector tiene o no la razón. Eso ha sido materia de una sala plena también del Tribunal de Fiscalización y tiene carácter vinculante. ¿De acuerdo? Antes de que exista el Tribunal de Fiscalización Laboral, que está funcionando desde el año pasado, lo que existía eran unos criterios normativos dados por una comisión especial, pero no tenían carácter vinculante, solo referencial. Se están respetando estos criterios para concordar los distintos criterios que se venían emitiendo. ¿De acuerdo? Existen resoluciones del Tribunal de Fiscalización que resuelven en última instancia, excepcionalmente, recursos de revisión por faltas muy graves que tienen que ver con el incumplimiento de la normativa sociolaboral porque no se aplicó la norma jurídica pertinente o porque se inaplicó la misma o porque se vulneró un precedente vinculante del propio Tribunal de Fiscalización Laboral, y cuando sean muy graves. Solamente de esa manera llega hasta el Tribunal de Fiscalización vía recursos de revisión. Otra posibilidad de que te multen porque no le hiciste caso al inspector está referido a que te cita un día para que vayas al Ministerio de Trabajo, ¿ya? Y llegas 10 minutos tarde. Sonaste. Multa. Pero se ha relativizado esto. ¿Por qué se ha relativizado? Porque antes, cuando tú eras representante de la empresa y sufrías un percance, por ejemplo, te chocaron en el camino o te robaron las llantas del carro, ¿no? Tú ibas camino al ministerio, ¿no? A la avenida Salaverry, a la sala de audiencias, y te han robado una llanta, te han robado el equipo del carro, ¿no? Te han robado algo que haga que no funcione el carro, te han chocado, entonces llegas tarde. Entonces, ¿qué decía el inspector? Sí, pues, pero tú eres una empresa y tienen varios representantes, ha podido llegar otra. Multa por obstrucción a la labor inspectiva. Ahora no, ahora hay un eximiente de responsabilidad. Si tú demuestras con un documento idóneo, pues eso es un eximiente de responsabilidad y no hay multa, porque lo has demostrado. ¿De acuerdo? Ahora bien, existen otras diligencias, como por ejemplo cruce de información. El inspector tiene acceso a las planillas de la SUNAT, a los TRs correspondientes. Sin embargo, cuando se ha llevado el plan reto, que es para buscar la formalización de la gente que está fuera de las planillas, lo que ha visto es que el 80% de trabajadores de esta universidad están en locación. Entonces, acá hay algo extraño. Entonces, lo que va a pedir el inspector es que tú, como sujeto fiscalizado, le hagas llegar las boletas de pago del trabajador que ha denunciado, de los trabajadores que han denunciado, a efectos de determinar
por la glosa de recibo de honorarios qué tipo de actividades realizaba la persona contratada, que dice que es un falso locador, porque el inspector de trabajo, dentro de las actuaciones inspectivas previas, tiene la posibilidad de ordenar que el falso locador pase a planillas a través del acta. ¿De acuerdo? Lo que no puede hacer, entiendo, es ordenar la reposición o el pago de una indemnización cuando ya no tiene vinculación jurídica con la empresa. Eso le corresponde al Poder Judicial. No tiene esa facultad. ¿De acuerdo? Tiene también la facultad de ordenar que esa persona pase de contrato a plazo fijo a contrato indeterminado porque se ha desnaturalizado. El inspector ha constatado en la realidad de los hechos, lo que se denomina verdad material, ¿no? Que esta persona no tiene un contrato a plazo fijo, porque este contrato era por inicio de actividades dentro de la modalidad de incremento de actividades. Entonces él ha pedido registro de ventas y se da con la sorpresa que cuando se contrató a Juan Pérez no había incremento de actividades, pues entonces se ha desnaturalizado. Entonces requerirá al sujeto inspeccionado a que lo ponga con contrato a plazo indeterminado en planillas, que lo cambie de contrato a plazo fijo a contrato indeterminado. Lo mismo sucede con los contratados a tiempo parcial, menos de 4 horas. El que tiene un contrato de menos de 4 horas y el inspector pidiendo registro de ingreso y salida determina pues que esta persona no tiene un contrato de menos de 4 horas conforme el contrato celebrado formalmente, dirá pues no tienes que ingresar a planillas con contrato indeterminado. Esa facultad sí tiene el inspector. Lo que no tiene, la facultad que no tiene el inspector es ordenar que se le pague una indemnización al trabajador por despido arbitrario, ordenar que lo repongas. No, eso le corresponde al Poder Judicial. Dejará constancia el inspector que lo que estás pidiendo es insubsanable y te hará y te dirá, hazlo valer en la vía correspondiente judicial, ¿no? Y habrá una multa a la empresa por incumplimiento de la normativa sociolaboral insubsanable. En esos casos no te va a requerir porque no tiene esa competencia para requerirte algo que le corresponde al Poder Judicial. Estamos. Entonces tenemos el cruce de información. He puesto algunos casos donde había el 80% de locadores, el inspector pide los recibos de honorarios y se da cuenta que esta persona realiza labores propias del giro del negocio. Tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ha respaldado eso, no es posible que tú realices labores propias del giro del negocio a través de un contrato de locación de servicios. Es una labor de naturaleza subordinada. Pero también es cierto que puede haber un contrato de trabajo personal, remunerado y subordinado que no genera relación laboral, porque así lo dice expresamente la ley. Y yo le podría decir al inspector, no es relación laboral. Pero si acá hay una prestación personal, remunerada y subordinada, no es relación laboral, porque es un trabajo familiar no remunerado. Y usted tiene que cumplir el principio de legalidad que está reconocido en el artículo 2, inciso A de la Ley General de Inspecciones. A su vez, el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución, establece que no puede ser sancionado el sujeto fiscalizado si no está algo en la ley expresamente. ¿Y qué dice en relación a este supuesto el Decreto Supremo 003/97-TR? ¿Qué cosa dice? En la segunda disposición, el Decreto Supremo 003/97-TR, habla en la segunda disposición complementaria, transitoria y derogatoria, que en el caso del trabajo familiar no remunerado, cuando tú, persona natural, contratas un pariente consanguíneo hasta el segundo grado, no genera relación de trabajo, salvo pacto en contrario. Entonces le podría decir al inspector, está bien, hay una prestación personal remunerada y subordinada, pero es mi hijo, es mi cónyuge, yo soy persona natural, no me puedes ordenar eso. Tienes que decírselo, porque muchas veces el inspector no es abogado. Son obligaciones del inspector, de acuerdo a la ley 28.518, esa es la ley de modalidad formativa, conforme a la ley general de inspecciones, prestar debida atención o nota a las cosas que les diga el sujeto fiscalizado o el denunciante. Entonces, dejar constancia de eso a través de un escrito o a través de un documento presentado a través de la mesa de partes virtual. La visita al centro de trabajo es importante para determinar si existe o no una relación de trabajo conforme el protocolo de formalización laboral
y conforme el protocolo a trabajar urbano, ¿no? Es el protocolo a trabajar urbano, que es el número 70 del 2021-2020. Remitir información por correos. Esto es muy importante porque yo no puedo sancionar al sujeto fiscalizado si no me ha mandado un correo donde me dice, oye, este es mi correo por si acaso, notifícame acá, ¿ya? Es más, hay una resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral que dice que debe haber una alerta en el correo del trabajador que tú le has notificado en su casilla electrónica, porque todas las empresas tienen una casilla electrónica que tienen que abrir con la clave SOGL y el RUC, o si no lo hacen, lo va a hacer la Autoridad Administrativa de Trabajo. Pero la idea es que el inspector requiera al sujeto inspeccionado que señale un correo electrónico, y una vez que señale el correo electrónico, ahí se le podrá notificar, ¿no? Entonces, luego de las actuaciones inspectivas previas, si algo es subsanable, te requerirá el inspector a que cumplas. Si tú cumples, no hay multa. Si no cumples, hay una propuesta de multa que está contenida en el acta de infracción. No todo es requerido, ciertamente. Lo que es insubsanable no te lo van a requerir. No tendría sentido. Si, por ejemplo, tú has contratado una empresa de servicios complementarios que no tiene registro vigente, pues eso ya no es subsanable. Ya se cometió la falta. ¿Qué cosa es subsanable? No pagarle los beneficios sociales, la CTS, las gratificaciones. Lo puedes pagar con los intereses respectivos y no hay multa. Entonces, si tú cumples con el requerimiento, no habrá multa. Si no cumples con el requerimiento, hay un acta de infracción donde es una propuesta de multa. Dos multas, ¿no? Una porque no cumpliste la normativa sociolaboral y otra porque no le hiciste caso al inspector. Ahí no se aplica el principio de no bis in idem. Son dos cosas totalmente distintas. Una que no le hiciste caso al inspector y otra que no cumpliste con pagar la gratificación o la CTS, por ejemplo. Ahora bien, cuando se trata de un falso locador y el inspector te dice mételo a planillas, ahí sí la cosa es un poco más grave, porque habrá una multa por no haberlo ingresado a planilla, otra por no hacerle caso al inspector, otra por no pagarle beneficios sociales, otra por no pagar los aportes, hacer los descuentos a los aportes a las AFPs o al Sistema Nacional de Pensiones, y otra por no pagar el régimen de salud del 9%. Entonces, es algo costoso, elevado, ¿de acuerdo? Si tú subsanas, tú cumples, hay un informe de actuaciones inspectivas, con lo cual muere todo. Ahora bien, el inspector te da un plazo prudencial para que tú cumplas. Si tú cumples, bestial. Pero a veces la empresa cumple después, antes de que se inicie el procedimiento administrativo sancionador con el documento de imputación de cargos que te envía el instructor. En ese caso, el protocolo del procedimiento administrativo sancionador ha previsto esa posibilidad de que tú puedas subsanar inclusive después del plazo del inspector de trabajo, que te da el inspector de trabajo, pero antes que te notifique el instructor el requerimiento de pago. Eso está previsto en el procedimiento administrativo sancionador, que ha sido aprobado por resolución de superintendencia 171-2017 SUNAFIL. Sin embargo, el Tribunal de Fiscalización Laboral, en una resolución que no tiene carácter vinculante, ha dicho, si tú no cumples dentro del plazo, ya hay una multa, pues, ya hay una multa, has debido cumplir dentro del plazo. Eso no queda claro. Lo que sucede es que los protocolos que son aprobados por resoluciones de superintendencia, pues, no vinculan al Tribunal de Fiscalización Laboral. ¿Ok? Vamos con el procedimiento administrativo sancionador. Pero antes de entrar al procedimiento administrativo sancionador, un poco para hacer una pausa ahí, voy a proyectar
parte de las fichas que tengo acá en PowerPoint. Entonces veamos los principios. Muy rápidamente, porque tengo entendido que ya los han visto, ¿no? En otra conferencia. Pero se aplican estos principios al procedimiento administrativo sancionador y las actas de infracción que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos el principio de legalidad. ¿Qué cosa es el principio de legalidad? Solo te pueden sancionar por algo que esté en la ley. Es por eso, por ejemplo, que se puso y se modificó el reglamento y se dijo la violación del derecho a la desconexión digital corresponde a un incumplimiento a la normatividad sociolaboral. Pero lo que está regulado en estos momentos es el derecho a la desconexión digital del trabajo remoto en el decreto de urgencia 127/2020. No está regulado el derecho a la desconexión digital en el teletrabajo, que son dos cosas totalmente distintas. No te podrían multar por eso porque no está regulado como una falta. Es como en penal. No hay delito si no está tipificado. Es uno de los elementos. ¿Y cuál es la base legal de esto? El artículo 2, inciso 24, literal de la Constitución. Solamente te pueden sancionar por algo que esté en la ley. Y tu conducta tiene que estar subsumida en el supuesto previsto en la norma. Esto es, tiene que haber un nexo de causalidad. Tiene que haber un nexo de causalidad. De lo contrario, no se te aplica el principio de legalidad. Y voy a poner un ejemplo, que fue materia de una resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral. Se trata de una persona que sufre un accidente grave en una moto, en un supervisor de ventas. Esta persona había sufrido un accidente de trabajo, está claro, porque había sido un ejercicio de sus funciones, utilizando la moto en horas de oficina, ¿de acuerdo? Pero acá había que cumplir y determinar si ese accidente que había sufrido con ocasión o por el trabajo había sido como consecuencia de una negligencia, una impericia, una imprudencia de parte de la empresa. Y de acuerdo a lo que aparecía reflejado en el parte policial, el chico había sido atropellado, no porque no tuvieran el casco de seguridad, los instrumentos de seguridad, sino porque el carro que lo había atropellado había cometido una infracción de tránsito. Entonces, hay una falta que está prevista en la norma. Está prevista en la norma esa sanción por no garantizar la seguridad y salud de tu trabajador, pero no se cumple el principio de tipicidad. Esto es, que haya nexo de causalidad en el accidente que has sufrido. Deben cumplirse los siguientes elementos: factor de atribución, nexo de causalidad, daño y conducta establecida en la norma antijurídica. Entonces, algo puede estar regulado en la norma, puede ser sancionable, ¿de acuerdo? Pero si tu conducta no está subsumida, no hay un nexo de causalidad entre el daño, el factor de atribución y haya un nexo de causalidad de por medio, pues el sujeto fiscalizado termina libre de sanción, porque hay una presunción de inocencia. El sujeto fiscalizado es inocente mientras no demuestre lo contrario. ¿A quién le corresponde eso? Esa carga de la prueba. Al fiscalizador, al inspector. Es como una especie de fiscal. Él tiene que armar el cuadernillo y probar que él ha incumplido, el sujeto fiscalizado, la normativa sociolaboral. Con documentos, con pruebas. Tendrá que demostrar dos cosas: que el proceso está impulsado de oficio y que hay una verdad material de los hechos que son materia de imputación y que están previstos legalmente. Entonces, principio de legalidad y tipicidad están amarrados, vinculados, señor, ¿ya? Y retroactividad. Si bien es cierto que las normas son irretroactivas, de acuerdo a la Constitución del 93, salvo en materia penal, cuando sea más favorable al reo, en materia laboral no son retroactivas. Pero, sin embargo, de acuerdo a la Ley General de Procedimientos Administrativos, se aplica la retroactividad benigna en el caso de las multas, ¿ya? Salvo el caso que ya haya una resolución que haya determinado la multa, pues ahí ya no podrías tú pedir la rebaja de la multa, pero si estás en el procedimiento se podría uno acoger.
Principio de proporcionalidad. Es importante que, como lo ha establecido el Tribunal de Fiscalización Laboral, por ejemplo, el día de hoy, a través de un precedente vinculante de sala plena, que en el caso de las sanciones por incumplimiento a la normatividad, o mejor dicho, por no cumplimiento al requerimiento del inspector, sean proporcionales, sean razonables y, en este caso, estén tipificadas, ¿de acuerdo? Entonces, la sanción tiene que tener, pues, un nexo de causalidad y no tiene que tener un eximiente de responsabilidad. ¿Ok? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con si, por ejemplo, tú no has llegado a la diligencia porque te robaron el carro, te robaron la llanta, entonces no podías decirle, pues, al sujeto fiscalizado, pues, ha debido avisar a otro representante de la empresa para que llegue. O sea, no, eso ya no lo acepto. La presunción de inocencia. Todo sujeto fiscalizado es inocente mientras no se le demuestre lo contrario. No basta, no es suficiente la declaración del propio trabajador que es interesado o la declaración de un tercero que no es trabajador de la empresa. Está el caso famoso de aquel trabajador de una service que fue destacado para seguridad y le preguntan a él si fulano de tal tiene o no horario de trabajo, recibe instrucciones y él declaró que sí. Esa era la única prueba. Entonces, esta empresa petrolera que interpuso una acción contenciosa administrativa, finalmente le dieron la razón, porque dijeron, bueno, acá no se ha respetado el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva porque tú te has basado para multar al sujeto fiscalizado en la declaración de un tercero. ¿Cómo es eso? Esa es la única prueba que tienes. ¿Es de la bala de oro? No, no procede. Entonces hay una presunción de inocencia. Tú eres inocente mientras no te demuestren lo contrario. Ahora bien, en el tema de las actas de infracción, en las actas de inspección, se presumen ciertos, ¿no? Tienen una presunción relativa, salvo que tú demuestres lo contrario dentro de un proceso judicial. ¿Estamos? Son relativamente vinculantes. El principio no bis in idem significa que no te pueden sancionar dos veces por el mismo hecho. Por el mismo hecho. Por el mismo hecho. Si te han llamado la atención y te han dado una advertencia que no lo vuelvas a hacer, ya no te pueden multar, pues. Ahora bien, esto no supone que tú puedas ser multado dos veces porque no fuiste a dos audiencias de comparecencia. Son dos actos totalmente distintos. Ahí no se aplica el non bis in idem. ¿De acuerdo? ¿Dónde se aplica el non bis in idem? Cuando, por ejemplo, se te multa por, y acá hay un concurso de infracciones, por no haber entregado la liquidación de beneficios sociales de CTS, de que has depositado la CTS en la quincena de mayo y en la quincena de noviembre, y además porque no hiciste el depósito. En ese caso se aplica la sanción mayor. Principio de responsabilidad, ¿no? Supone, hablando de seguridad y salud en el trabajo, que el empleador es responsable por garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. ¿Estamos? Esto supone que él tendrá que cumplir con las normas de la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, darles charlas de capacitación, darles los CPPs, instruirlos en el IPER, poner el mapa de riesgos, etc. ¿No? Pero acá el Tribunal de Fiscalización Laboral ha relativizado el tema, porque recogiendo, me parece, el artículo, lo establecido en el artículo 94 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha señalado que no es suficiente, no alcanza que el trabajador haya sufrido un accidente, sino que hay que demostrar que ese accidente ha sido como consecuencia de un hecho imputable a la empresa. No ha tomado las condiciones, no ha dado las condiciones de seguridad para evitar ese accidente. Por ejemplo, no le ha dado instrumentos de seguridad, no lo ha capacitado,
pero sí le ha dado instrumentos de seguridad, lo ha capacitado, y es el propio trabajador el que negligentemente ha cometido ha cometido ese accidente, él mismo por no hacerle caso a la empresa, le ha dado hipotermia porque se ha metido a dormir en el frigorífico, se ha echado una siesta ahí, pues ¿por qué vas a multar al sujeto inspeccionado? Ese es el criterio que ha manejado el Tribunal de Fiscalización. Yo lo entiendo así por este tema del motociclista que les acabo de mencionar, por ejemplo. Sin embargo, la Corte Suprema no es de ese criterio, ¿no? Claro, no tiene carácter vinculante, tiene carácter relativamente vinculante, tal como lo establece el artículo 22 o 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que las sentencias se publican en el Diario Oficial del Peruano. ¿Y por qué eres responsable y hay responsabilidad objetiva? Porque tú eres, pues, tú tienes que garantizar la seguridad. ¿Y para qué contratas un trabajador negligente, torpe? Tú debes responder de todas maneras. Porque tú asumes el riesgo del negocio. En todo caso, podrás disminuir la, la, la indemnización, pero no te liberas. El principio de prohibición de interferir en causas pendientes ante el Poder Judicial. Acá he señalado que el Tribunal de Fiscalización Laboral ya tiene un criterio en una de sus resoluciones de este año que ha señalado que cuando un proceso ya se ha judicializado y a su vez es materia de una orden de inspección y se genera unas actuaciones inspectivas previas que inician a su vez un procedimiento administrativo sancionador, el sujeto inspeccionado debe advertir y decirle, mira, esto está judicializado y de acuerdo al artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tú deberías inhibirte. Además, el artículo 75, en uno de los subnumerales de la Ley General de Procedimientos Administrativos, también lo dice. Esto ya está en manos del Poder Judicial. Yo añado, mejor dicho, que el artículo 2, inciso 1, o el artículo 139, inciso 2 de la Constitución, establece que ninguna persona puede interferir en las causas que tiene a cargo el Poder Judicial. Entonces no debería seguir. Lo que decía la Autoridad Administrativa de Trabajo antes de este nuevo criterio que ha dado el Tribunal de Fiscalización Laboral es que las partes no eran las mismas, porque acá era el Ministerio de Trabajo y el sujeto fiscalizado, porque actúa de oficio, impulso de oficio. Por el contrario, en el caso de los procesos judiciales, no es el Ministerio de Trabajo, es el demandante, el trabajador demandante y la empresa demandada. La materia puede ser la misma, pero las partes no son iguales. Entonces, no debería establecerse, no debería aplicarse, en este caso el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni el artículo 75, numeral 1, me parece, de la Ley General de Procedimientos Administrativos. Eso no estoy de acuerdo, obviamente, porque vulnera el principio de legalidad. El inspector está sometido a lo que establece la Constitución y la ley, conforme lo ha establecido el artículo 2, inciso 1 de la Ley General de Inspecciones. Entonces no es válido pues, ese argumento. ¿Ya? Bueno, las inspecciones de trabajo, las actuaciones inspectivas previas, se originan como consecuencia de una orden de inspección. Órdenes dadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo a solicitud del órgano público o cualquier órgano jurisdiccional podría solicitar una inspección por denuncia. Las denuncias pueden ser anónimas o pueden ser no anónimas. Eso se llama reserva de identidad. Obviamente, en algunas materias no puede haber reserva de identidad. Por ejemplo, si yo denuncio un acto de hostilidad, tengo que identificarme quién soy yo, si no, ¿cómo lo llevan a cabo? Si yo denuncio que no me han pagado los beneficios sociales, tengo que dar mi nombre, ¿no? Por el contrario, si digo que se está violando la garantía constitucional de la libertad sindical, porque la empresa tiene injerencia y está condicionando a dar aumentos en la compañía, a que el trabajador no se sindicalice, o está promoviendo a la gente que no es de determinado partido político, pues yo puedo hacerlo anónimamente, ¿no? Con reserva de identidad. También por decisión interna
de la inspección de trabajo. Les comentaba al inicio de la clase o de la exposición que va el inspector a constatar el despido de hecho y comienza a observar que hay una serie de irregularidades porque en la empresa están hacinados y no están teniendo los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID y genera pues una orden de inspección de inmediato. O ve que los trabajadores están sin los instrumentos de seguridad. Entonces se genera una orden de inspección o se amplía la orden de inspección también. Por iniciativa de los inspectores de trabajo, entonces, sería este el caso. Y lo otro es por el Sistema Nacional de Inspección de Trabajo. Cuando de oficio, por ejemplo, quieren hacer determinadas campañas, como el plan reto, ¿no? Cómo hacer que los informales pasen a la formalidad. Eso se dio en forma general y después se dio con las universidades o institutos. A petición de los empleadores y los trabajadores, así como las organizaciones sindicales y empresariales en la información o asesoramiento técnico para el cumplimiento de las normas. Aunque prácticamente esto no va a generar por eso un procedimiento administrativo sancionador. Lo mismo, en el caso de la constatación por parte del inspector del despido de hecho, ¿no? Ahí termina, ¿no? Con la constatación del despido de hecho, el trabajador tiene su constancia y se va al Poder Judicial. Ahora, algo que es muy importante que se los mencione tiene que ver con el principio de renunciabilidad de derechos y la participación, la actuación del inspector de trabajo. Muchas veces se ha visto casos donde el trabajador dice que no es cierto lo que él ha denunciado, se retracta. Vemos eso en la televisión, ¿no? A veces uno no quiere ver noticias, pero se engancha, ¿no? Entonces vemos que un día dice una cosa el señor y después dice otro día, se retracta, ¿de acuerdo? El trabajador también dice que no es cierto lo que él ha denunciado y que lo ha pensado bien y que sí le han pagado sus beneficios. Entonces ahí lo que hace el inspector de trabajo sobre la base del principio de renunciabilidad de derechos y dado que es un procedimiento de oficio es acredita que has pagado. Acredita. No, pero el trabajador ha firmado este acuerdo. No, si tú no acreditas sobre la base del principio de renunciabilidad de derechos, se tiene por no puesto. No, pero ha declarado el trabajador. No, acredítame con el depósito en cuenta. ¿Le he pagado en efectivo? No, en la cuenta bancaria. Algunos lo que hacen es, para ver si se ha desnaturalizado o no los contratos a tiempo parcial, pedir registro con toda asistencia. El sujeto fiscalizado dice, no lo tengo, me lo han robado, ¿no? Entonces, y sobre todo lo presenta la denuncia porque por pérdida o extravío de los documentos cuando lo trasladan de la avenida Colonial a la avenida Las Artes en San Borja. Dice que en ese trayecto se perdió y lo han denunciado a la comisaría. ¿Qué tal la denuncia? No procede. No procede porque es posterior al requerimiento. Entonces ahí va a haber multa, de todas maneras. Una multa por incumplimiento muy grave a la normatividad sociolaboral, no tener registro de control de planillas, lo que se viene resolviendo. Bueno, hemos visto la orden de inspección que genera el procedimiento administrativo sancionador. Las actuaciones de investigación comprobatorias deben realizarse en cada caso concreto sin que con carácter general puedan dilatarse más de 30 días hábiles, pudiendo prorrogarse una sola vez por igual plazo, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado hasta el día anterior al vencimiento del plazo original de 30 días. Esa es la regla general, ¿no? No aplica en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, si terminan las actuaciones inspectivas previas, tal como he mencionado, y no se encuentra pues ningún incumplimiento o has dado cumplimiento porque es subsanable, pues se emite un informe de actuaciones inspectivas, con lo cual se archiva el procedimiento, ¿no? Este documento, pues se pueden pedir copias a los trabajadores involucrados como el empleador. ¿Qué cosa debe contener el informe de actuaciones inspectivas? Bueno, los generales de las partes, tanto el denunciante como de los sujetos fiscalizados, inspeccionados,
qué medios de investigación se han utilizado, por ejemplo, comparecencia, contrastación de información de la SUNAT, qué hechos ha constatado. He constatado que la persona sí efectivamente ha celebrado contratos a plazo fijo con los contratos celebrados entre el 2019 y el 2020. También he constatado que el registro de control de asistencia coincide con las horas consignadas en los contratos a tiempo parcial, menos de 4 horas. Conclusiones: no es responsabilidad. Identifico al inspector o los inspectores de trabajo y la fecha de la emisión del informe. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el plazo de prescripción. El plazo de prescripción para que el sujeto fiscalizado sea sancionado por incumplimiento de la normativa sociolaboral, hablemos de beneficios sociales, es de 4 años desde el no pago del beneficio. No de determinar la relación laboral, como es el plazo de prescripción para demandar beneficios sociales, sino desde que no le depositaste la CTS, no le pagaste las gratificaciones, de ahí 4 años cuenta. Entonces puede ser que ha prescrito un periodo, pero el otro periodo no ha prescrito. Entonces, cuando se trata de incumplimientos puntuales de un beneficio sociales, habrá que ver si han transcurrido los 4 años. Si han transcurrido los 4 años, yo se lo haré saber al señor inspector en las actuaciones inspectivas previas para que eso no lo fiscalice. Porque si el inspector no me hace caso, su superior lo revisará. Y si no se da cuenta el supervisor, el instructor tiene la obligación de revisar que lo que ha sido materia de fiscalización no haya prescrito, no haya pasado más de 4 años. Si han pasado más de 4 años, lo va a archivar. Y le va a llamar la atención al inspector. ¿Cómo es posible que no sepas que lo que estás requiriendo ya prescribió? Bueno, ¿qué órdenes puede dar? ¿Qué medidas inspectivas puede dar el inspector? Advertencia. Si ya te dio la advertencia, no hay multa, obviamente, por el principio no incident. Puede paralizar las obras y te puede dar un requerimiento. Si te da un requerimiento es porque es subsanable. Cumple ese requerimiento y ya no hay multa, salvo obstrucción a la labor inspectiva, en cuyo caso se reduce la multa en 90%. Por ejemplo, si dentro del procedimiento de actuaciones inspectivas previas no fuiste a una comparecencia, ahí siempre va a haber multa. Bueno, acá está la subsanación, ¿no? Si subsanas, archiva. Bueno, acá el tema de la reducción de la multa por obstrucción a la labor inspectiva en 90% está plasmado en el artículo 17.3 del Decreto Supremo 016-2017-TR. ¿De acuerdo? Manifestaciones de la obstrucción de la labor inspectiva como falta muy grave, abandono en la inasistencia o otro acto que impida el ejercicio de la función inspectiva, ¿no? No solamente te molestas, te retiras, sino que no quieres acompañar a las instalaciones de la empresa pues al inspector, simplemente porque te da cólera el inspector, o te molesta porque te pide algo y eres muy temperamental y te fuiste, ahí viene la multa. O no quieres dar tu nombre, te pide tu nombre, no, cargo, no, no quiero, ¿no? Inasistencia del sujeto inspeccionado ante requerimiento de comparecencia. Bueno, ahí les he dicho que hay una tolerancia de 10 minutos. Te pueden esperar 10 minutos para que vayas a la audiencia. En el caso de que el inspector vaya a tu centro de trabajo, no puedes hacer esperar máximo 10 minutos. ¿Qué debe contener el acta de infracción? ¿No? En el caso de infortunios laborales, la forma en que se produjo el accidente o la enfermedad profesional. Los infortunios laborales son de dos tipos: accidente de trabajo y enfermedad profesional. ¿Cuáles son los sujetos responsables del mismo? Si es el trabajador o un tercero, o el propio empresario. Si se debe indicar si estos infortunios se originaron como consecuencia de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Debe indicarse las medidas correctivas que se adoptaron para evitar un infortunio laboral de similares casos. Esto tiene que ser plasmado, ¿no?, en el acta de infracción por incumplimiento de la normativa sociolaboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Las infracciones
en materia de relaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, promoción y formación en el trabajo y seguridad y salud, seguridad social y labor inspectiva. Así está establecido en el reglamento de la Ley General de Inspección. Pero si quisiésemos agruparlos, serían incumplimiento a la normatividad sociolaboral, obstrucción a la labor inspectiva e incumplimiento al, en tema de incumplimiento a la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, incumplimiento a la normatividad en materia de relaciones de trabajo y obstrucción a la labor inspectiva, incumplimiento a normas que tienen que ver con el ejercicio de la función inspectiva. Ahora bien, dentro del incumplimiento a la normatividad sociolaboral, podemos encontrar hacer una diferencia entre derechos fundamentales que tienen una protección superlativa mayor, por ejemplo, la protección de los niños, adolescentes, las madres gestantes, y las normas comunes, por ejemplo, no haberle pagado CTS, gratificaciones, etc. La facultad de prescripción a los 4 años contados a partir de la fecha del incumplimiento de las normativas sociolaboral sin que la autoridad inspectiva haya iniciado actuaciones inspectivas. Según el Tribunal de Fiscalización Laboral, hasta que se emita la resolución determinando el incumplimiento dentro del procedimiento administrativo sancionado. Inclusive, dentro del procedimiento de actuaciones inspectivas previas y el procedimiento administrativo sancionador que se inicia con el documento de imputación de cargos, sigue corriendo la prescripción. La prescripción se va a terminar cuando salga la resolución de primera instancia que resuelve si se aprueba o no la propuesta de multa. La resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral 081, ¿no?, ha establecido que se suspende el procedimiento administrativo sancionador con la notificación de la imputación de cargos, salvo paralización de más de 25 días. Esto tiene que ver con el tema de la caducidad. Vamos a ver que la caducidad también suspende el procedimiento administrativo sancionador. Cuando tú te demoras más de 9 meses en el procedimiento administrativo sancionador, salvo la sección que acabo de mencionar, pues caduca y debe archivarse el procedimiento administrativo sancionador. Eventualmente, tú podrías, excepcionalmente, puedes pedir una ampliación de 3 meses más antes de que venzan los 9 meses y este procedimiento administrativo sancionador puede durar hasta 12 meses. Una vez finalizadas las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias y siempre que concluya con la emisión de un acta de infracción, el expediente será remitido a la autoridad a cargo del procedimiento sancionador en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados desde la emisión del acta de infracción. Eso obviamente tiene que ser con la aprobación del supervisor, del inspector de trabajo. El procedimiento administrativo sancionador tiene 2 fases. La fase instructiva y la fase sancionadora. La fase instructiva se produce con el documento de imputación de cargos, que la autoridad instructora te notificará a ti como sujeto fiscalizado para que tú efectúes tu descargo dentro de los 5 días siguientes, hábiles, de haber sido notificado con el documento de imputación de cargos. ¿Qué cosa es el documento de imputación de cargos? Es lo que hace suyo el instructor en relación al acta de infracción. No necesariamente coincide con el acta de infracción, puede coincidir, pero podría ser que el instructor al momento de revisar el acta de infracción haya dicho, no, de estos 5 puntos solamente van 2 porque los otros están prescritos, así que no van. O acá hay un eximiente de responsabilidad, pues no lo pueden multar pues porque acá hay un parte policial que le han robado las llantas, que por eso no ha llegado a la diligencia. ¿De acuerdo? O acá no va porque tú no has dejado constancia de quién te impidió ingresar al centro de trabajo. Acá has puesto el nombre de un guachimán, pero que ni siquiera es trabajador de la empresa, es de una servi de seguridad. Eso no sirve. Entonces, de los 5 puntos que tenía el acta de infracción, solamente quedan 2, entonces el instructor le va a notificar con 2. Es por eso que no todos los documentos de imputación de cargos coinciden con el acta de infracción. Normalmente coinciden, pero no siempre.
O podría ser que el instructor simplemente no inicie la actividad instructora con el documento de imputación de cargos porque dice esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero vamos a suponer que te notifica con el documento de imputación de cargos, tú tienes 5 días para efectuar tus descargos, el instructor va a emitir un informe de actuaciones inspectivas que puede proponer una multa o no proponer una multa. Si propone una multa, te van a notificar del informe del instructor para que tú efectúes tus descargos también. Y después con eso inicia la fase sancionadora. Y después se va a emitir una resolución de primera instancia por la Subintendencia de Fiscalización Laboral, ¿no? Tanto en la fase instructiva como en la fase sancionadora, eventualmente se podrían actuar pruebas, si considera que existen elementos para tener más convicción y saber si se le multa o no al sujeto fiscalizado. Ahora bien, vamos a ver los medios impugnatorios también. No sé si están acá, son muchas fichas. Vamos a ver el tema de las multas. ¿Qué pasa con las multas? La sanción a imponerse se puede reducir en un 50% cuando se trata de multas impuestas a micro y pequeñas empresas. Pero ojo, tienes que acreditar que eres micro o pequeña empresa. Las multas no podrán superar, en el caso de las micro y pequeñas empresas, al 1% del total de ingresos netos que haya recibido entre el ejercicio fiscal anterior a la generación de la orden de inspección. Registro de MIPE con anterioridad a la orden de inspección. La multa máxima por el total de infracciones detectadas no podrá superar las 300 UITs vigentes en el año en que se constató la falta. Normalmente coincide con la orden de inspección. La base legal ahí la están viendo, artículo 35 de la ley 29.981, que modifica el artículo 39 de la ley 28.806, ley general de inspecciones. A su vez, las multas, de acuerdo al decreto supremo 010-2014 TR, que suspende los beneficios del artículo 40, se ha establecido en esta norma que las multas se pueden reducir al 20% de la multa originalmente impuesta o propuesta por el inspector cuando se acredite la subsanación de las infracciones detectadas desde que te notifican el acta de infracción, porque de ahí ya te está diciendo el inspector que hay un incumplimiento para él de la normatividad laboral, hasta el plazo que tienes para interponer recurso de apelación contra la resolución de primera instancia. Tratándose de cuestiones de puro derecho, tú tienes 15 días hábiles para interponer recurso de apelación contra la resolución que dicte la Subintendencia de Fiscalización Laboral. A su vez, puedes reducir la multa al 25% de la multa propuesta o impuesta por el inspector de trabajo cuando resuelto el recurso de inspección se acredita la subsanación de las infracciones detectadas dentro de los 10 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la resolución de segunda instancia. En el caso de reiteración de la comisión de una infracción del mismo tipo y la calificación ya ha sido sancionada anteriormente, en caso de reiteración de multas leves es el 25% de la multa inicialmente impuesta. Existe una posibilidad en el artículo 49 del reglamento de la Ley General de Inspecciones, modificado por el Decreto Supremo 016-2017, de que puedas reducir tu multa en un 80% de lo originalmente propuesto de impuesto, para el cual tú tienes que reconocer tu responsabilidad al inicio del procedimiento sancionado, que implique un compromiso para subsanar las infracciones en un plazo no mayor de un año, ¿no?, que pueda subsanar esto. Esto está en la norma, por lo menos, pero no lo he visto
en aplicación práctica, ¿de acuerdo? Las reducciones sí. Lo mismo, existe esta posibilidad de que la autoridad administrativa de trabajo puede proponer al sujeto fiscalizado un plan de formalización, en especial a los que están bajo el régimen de la micro y pequeña empresa. De cumplir con los plazos previstos en este acuerdo, pues no hay multa. Eso también está previsto en la norma, pero no he visto aplicación práctica. La reiteración de las multas muy graves, esto hace que se incrementen en 60%. Reiteración de multas graves, mejor dicho. De multas muy graves, la reiteración es 100%. ¿Cuándo se produce la reiteración de los incumplimientos a la normativa sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo? De acuerdo con el numeral 7 del artículo 246 de la Ley General de Procedimiento Administrativo, o el texto único ordenado, si la subsanación no se ha producido dentro de los 30 días hábiles computados desde la última sanción y se acredita haber solicitado al sujeto fiscalizado que demuestre haber subsanado la infracción dentro de dicho plazo. Bueno, ¿qué cosas son insubsanables? Porque también hay algo que es insubsanable, ¿no? El trabajo forzoso, o que no se ha retribuido la trata de personas o la captación de trata de personas, o los derechos que tienen que ver con la violación de derechos fundamentales, que les había mencionado que están dentro de la normatividad sociolaboral, incumplimiento de la normatividad sociolaboral. Por ejemplo, hacer que trabajen niños y adolescentes menores de 18 años en relación de dependencia para actividades que están prohibidas, como por ejemplo la manipulación de sustancias tóxicas o explosivas. Para las trabajadoras del hogar hay esta escala. Acá está el plan de formalización que no se ha cumplido. Bueno, estas son las multas máximas que hay, dependiendo de los incumplimientos. 200 UITs para muy graves, 100 para infracciones graves y 50 para infracciones leves. La multa máxima en conjunto no es de 300 UITs. Bueno, las multas se aplican teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Bueno, ¿cuáles son los recursos que hay en los procedimientos administrativos? El recurso de reconsideración, en primer lugar, tienes 15 días para interponer ante la propia autoridad que emitió la resolución en primera instancia cuando tú ofreces nueva prueba. Nueva prueba que no se actuó o que no se tuvo en consideración. O aparece un documento, pues, que tú puedes decirle a la autoridad que resolvió, que reconsidere. Pero cuando no se trata de nueva prueba, sino una cuestión de puro derecho, porque tú dices que el locador no es un falso locador, sino que tiene una relación de carácter civil, porque no realiza labores propias del giro del negocio, porque ha ido por una cosa puntual, fue una persona que estaba haciendo una auditoría a la empresa y fue a recoger información. Entonces ese no tiene relación laboral, está claro, y acá está el contrato de auditoría. Entonces interpones un recurso de apelación ante la misma autoridad dentro de los 15 días hábiles para que lo eleve al superior jerárquico, ¿no? Este recurso debe indicar el fundamento de derecho que lo sustente. Estoy hablando de los recursos principales, ¿de acuerdo? Porque también hay un recurso de queja por denegación de recurso de revisión ante el superior jerárquico. Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. Acá hay que decir que es excepcional porque solamente puede ser materia de conocimiento de parte del Tribunal de Fiscalización Laboral los incumplimientos muy graves a la normatividad sociolaboral y están referidos a la inaplicación de una norma o la aplicación indebida de una norma o la no aplicación de los precedentes vinculantes dados por el Tribunal Constitucional, dados por el Tribunal de Fiscalización Laboral, que son 4, ¿no? Son 4, 2 el año pasado y 2 este año. El día de hoy ha salido uno, que les mencioné, ¿no? Que tiene que ver con la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de los requerimientos del inspector de trabajo.
Recurso de queja por denegatoria de recurso de casación ante la autoridad sancionadora del procedimiento sancionador dentro de los 5 días hábiles de notificada la resolución de improcedencia o inadmisibilidad, para que lo eleve el superior jerárquico, está claro. Bueno, el plazo para interponer los recursos de apelación y reconsideración y revisión son de 15 días hábiles perentorios y serán resueltos en el plazo de 30 días, salvo en el caso de reconsideración que hay 15 días hábiles para resolver. Si el empleador no planteó la nulidad en el recurso de apelación o revisión y se detecta posteriormente una causal de nulidad, es posible que la autoridad solicitar la nulidad invocando el artículo 105 de la Ley del Procedimiento Administrativo General sobre la base de formular denuncias. En este caso se declara la nulidad de oficio. Además, se puede interponer una nulidad ante el Poder Judicial vía proceso contencioso administrativo entre los 2 años siguientes desde que prescribió la facultad para declarar la nulidad del acto administrativo, que es de 1 año. A continuación, les voy a pasar un cuadrito sobre el procedimiento administrativo sancionador, un poco que resume lo que hemos visto, ¿ya? Más o menos es así. Tienen un acta de infracción, que es una propuesta de multa porque es insubsanable el cumplimiento de la normatividad sociolaboral y nunca lo requirió el inspector. O le requirió y ustedes dijeron, no, no le vamos a pagar porque es un locador. ¿Ya? No le vamos a pagar. Entonces hay unos requisitos mínimos del acta de infracción. Lo más importante es tener en cuenta que el inspector tiene que constatar, demostrar como fiscal que hay un incumplimiento de la normatividad sociolaboral. En este caso, frente a un acta de infracción, tú puedes subsanar antes de que te notifiquen el acta o el documento de imputación de cargos, antes de que te notifiquen, y no hay multa. Eso está previsto en el protocolo del procedimiento administrativo sancionado. Aunque debo decirles que existe una resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral que dice, no, si tú no cumpliste dentro del plazo que te ha dado el instructor, mejor dicho, el inspector, para que cumplas la normatividad sociolaboral, va a haber multa porque no le hiciste caso al inspector en el plazo concedido por obstrucción a la labor inspectiva. Si no subsanaste o el instructor no cree conveniente que hay un eximiente de responsabilidad o que esto ha prescrito, porque también podría decir esto ha prescrito, entonces ¿qué te voy a notificar? ¿Qué voy a notificar al sujeto fiscalizado? Si ya prescribió, ha pasado más de 4 años desde que se cometió la falta. Viene la imputación de cargos. Tú como sujeto fiscalizado tienes 5 días para realizar los descargos respectivos. Después viene el informe de actuación inspectiva, informe del instructor, y te van a notificar también el informe de instrucción. Pero también el instructor podría ordenar una etapa probatoria, ¿de acuerdo? Entonces se actúan las pruebas y para tener más elementos de convicción y fundamentar mejor su informe de instrucción, que va a ser suyo en todo o en parte lo que propuesto por el inspector en el acta de infracción, y emite un informe final de instrucción. ¿De acuerdo? Este informe final de instrucción es notificado por la autoridad que va a resolver en primera instancia, con lo cual se inicia el procedimiento, la fase sancionadora. Tú tienes 5 días también para efectuar tus descargos. Pero también la autoridad sancionadora, que es la subdirección de inspección, podría decir vamos a hacer actuaciones complementarias, porque esto no lo veo claro, no lo veo sustentado. Contra lo resuelto por la autoridad que resuelve en primera instancia, que es la subdirección, ¿no?, de fiscalización laboral, pues tú puedes interponer un recurso de apelación dentro de los 15 días. O puedes interponer una reconsideración si es que se trata de nueva prueba.
tienes plazo de 15 días para la apelación o la reconsideración. Repito, para la reconsideración es ante la propia autoridad, ¿no? Para que resuelva en base a un nuevo elemento de convicción, una nueva prueba. La apelación no hay nueva prueba. Se trata de una cuestión de puro derecho, que lo interpones ante la propia autoridad para que lo eleve al superior jerárquico. Resolución de segunda instancia, excepcionalmente, no siempre, tú puedes interponer un recurso de revisión para que lo resuelva el Tribunal de Fiscalización Laboral. Actualmente hay una sola sala. ¿Cuáles son los requisitos para interponer recurso de revisión? Que la autoridad que resuelve en segunda instancia no tenga competencia nacional. 2, que sea un incumplimiento muy grave a la normatividad sociolaboral. Esto significa que si es grave o leve, no procede recurso de revisión. 3, que digas en tu recurso de revisión cuál es la infracción normativa o cuál es la norma inaplicada que te debe dar la razón. 4, de ser el caso, cuál es el precedente vinculante dado por el Tribunal de Fiscalización Laboral que se ha incumplido. Existen 4 precedentes, 2 del año pasado y 2 de este año. El último se ha publicado hoy día, lo acabo de mencionar. Las resoluciones que emite el Tribunal de Fiscalización Laboral no tienen carácter vinculante. Entonces, él va a resolver en 30 días. ¿Ok? ¿Puede declarar nulidad? Sí, para que la propia autoridad que resolvió en segunda instancia resuelva, pues, ¿no? Cuando sea vulnerado el debido proceso, ¿no? La tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de defensa. ¿Ok? Bueno, a grandes rasgos y corriendo, he podido desarrollar el módulo de gestión de cumplimiento, el procedimiento de actuaciones inspectivas previas, el procedimiento administrativo sancionador, los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador y de actuaciones inspectivas previas, el tema de las multas, cómo puedo pedir rebajas, cómo puede subsanar y cuándo no puede subsanar, ¿ya? Entonces, en esos momentos, con la venia del señor moderador, quedo a disposición por intermedio de él para que le dé el uso de la palabra a determinadas personas, determinados colegas que quieran preguntar. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Damos pase al doctor Richard. Doctor Richard, está activo su audio. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Primeramente, agradecerle por la ponencia, doctor, por compartir sus conocimientos, ¿no? Mi duda es lo siguiente, mira, acabo de, por ejemplo, de generar una empresa pertenece al régimen MIPE. Tal cual la persona que es la que labora es una sola persona, construida por una sola persona, nada más. La que se encarga de ser el gerente, el que trabaja y hace los demás trabajos. ¿Es necesario poder afiliarlo al régimen laboral, doctor? A ver, si la persona estaba en planilla antes de convertirse en el régimen especial de las MIPES, debo mantener el régimen general y no lo puedo pasar al régimen de las MIPES. Eso va a servir nada más para reducir las multas, de acuerdo a los parámetros que he mencionado, siempre y cuando la constitución de la MIPE se haya efectuado antes de la generación de la orden de inspección. Por ejemplo, anteriormente estaba laborando en el sector público, ¿no? Aportando ahí el 13% a la ONP, pero dejó de laborar ya hace dos periodos, claro, 2 años, y se constituyó una empresa que pertenece a REMIPE. En ese caso, por ejemplo, sería obligatorio de afiliarle a algún régimen, doctor. Claro, bueno, si yo tengo una empresa sujeta al régimen especial de las micro y pequeñas empresas, pues tengo que estar en planilla. No puedo pedir acogerme a ese sistema si no tengo a alguien en planilla. Es un requisito previo antes de ingreso con ese régimen especial, ¿no? Ahora tengo que cumplir el volumen de ventas, obviamente, ¿no? Excelente, doctor. Damos pase al doctor José. Nos dice, buenas noches, doctor.
El documento de imputación de cargos, hago mi descargo y luego me notifican otro documento de imputación de cargos. ¿Es legal esto? No, no es legal. Viene el documento de imputación de cargos si el instructor hace suyo total o parcialmente el acta de infracción. Me dan 5 días para que yo efectúe mis descargos. Eventualmente podría pedir una ampliación de 3 días antes del vencimiento de los 5 días. E inclusive, pasado el plazo, podría alegar hechos que puedan servir, no vinculan ciertamente al instructor, para que emita su informe final de instrucción. Ese informe final de instrucción puede concluir en una opinión de archivamiento del procedimiento administrativo sancionador o no, que se siga adelante, pero me van a volver a notificar otro documento, pero ya no es de imputación de cargos, para que yo tome conocimiento de lo que ha dicho el instructor en este informe de instrucción. Y me van a dar 5 días para que yo diga lo que crea conveniente respecto a estos términos del informe de instrucción. Esa notificación va a ser a través del que va a resolver en primera instancia, que es el subintendente de fiscalización laboral, con lo cual se inicia la fase de sancionadora. Son 2 documentos totalmente distintos. Uno es documento de imputación, otro es informe de actuaciones efectivas. Excelente, doctor. Estimados participantes, ¿tuvieran alguna consulta adicional? Pueden levantar su manito y si no, culminamos la presente sesión. Muy bien. Presumo que no hay ninguna pregunta adicional. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable por compartirnos sus conocimientos tan amplios con Uriápolis. Ya tendremos una nueva oportunidad. Tenemos al doctor Carlos. Con usted cerramos, doctor Carlos Domínguez. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Mire, este es un caso, ¿no? Justo antes de iniciar la pandemia, se denuncia a una persona natural que está en el régimen MIPE. Bueno, se llega a la fase del careo. No sé si hubo sanción, si hay sanción o no, porque la persona no está en planilla, supuestamente. Pero todo este proceso en la pandemia se queda, o sea, no sigue. Después de la pandemia, cuando empiezan ya las atenciones nuevamente en el Ministerio de Trabajo, en SUNAFIL, ahora dicen que no, que tiene que volver a hacerlo. ¿Es verdad eso? Lo que pasa es que debe haber caducado los 9 meses. Entonces, cuando pasan más de 9 meses de haberse iniciado el procedimiento administrativo sancionador, el proceso se archiva, pero la autoridad administrativa, si lo cree conveniente, puede reiniciar el trámite. Tratándose de falsos locadores o supuestos falsos locadores, no prescriben. O sea, pero la persona puede solicitar también el desarchivamiento. No es un archivamiento, no es un desarchivamiento. Presumo yo que eso lo han archivado porque ya caducó, ya pasaron más de 9 meses. Entonces lo que van a hacer es que de oficio van a generar una nueva orden de inspección y se reinicia todo. Ok, doctor. Ok. Listo. Muchas gracias. Bien. Doctor. Excelente, doctor. Muy amable. Ahora sí, cerramos la presente sesión. Un gusto nuevamente, doctor, y gracias por su valioso tiempo un día viernes. Que tenga un excelente fin de semana y que Dios lo bendiga en todo momento. Igualmente, y a las colegas o a las doctoras o los participantes, mujeres y madres de familia, les deseo un feliz Día de la Madre este domingo, en compañía de su familia y sus seres queridos. Buenas noches.